Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Portillo, soy diseñadora de modas. El día de hoy iniciamos con nuestro tercer taller virtual de confección básica. Como primer tema tenemos pinzas. Vamos a ver todo lo referente a este tema. Las pinzas suelen apuntar hacia la parte con más volumen de nuestra silueta. Deben ser lo más pulidas e invisibles posible. Vamos a iniciar como punto número 1. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestras pinzas como lo vemos en esta imagen. Vamos a necesitar una regla de 30 centímetros, un lápiz bicolor para marcar nuestras pinzas en papel trazo y una greda para marcar nuestras pinzas sobre nuestra tela. Aquí podemos ver una pinza básica para falda o pantalón, que en este caso es la delantera de 2 centímetros de ancho por 12 de largo. Y acá tenemos la pinza trasera de 3 centímetros por 13 centímetros de ancho. Regularmente suele ser un poco más amplia la pinza trasera porque esta nos ayudará a dar mejor forma. En este caso yo marqué la primera con línea central, que es justo por donde vamos a doblar nuestra pinza, para posteriormente coser sobre esta línea dibujada hasta la punta del triángulo. Y en el caso de nuestra pinza trasera no dibujé, porque esta puede ser la opción, no dibujé la línea central. Aquí depende del gusto de cada quien, pero solamente con marcar un puntito y tener la punta en cuenta vamos a doblar. Y automáticamente contamos ya con nuestra pinza lista para coser sobre este punto. Vamos a ver el paso a paso cómo haremos este dibujo de pinza. Contamos con nuestra pieza de tela o papel. En este caso yo voy a utilizar manta y voy a también a utilizar mi lápiz bicolor porque no es una prenda final. Cuando sea una prenda final debo de utilizar greda para que se pueda borrar al momento de lavar la prenda. Lo primero que vamos a hacer es considerar la orilla y de ahí hacia la derecha vamos a marcar, de preferencia en la parte superior, nuestras pinzas. En este caso va a ser un margen aproximado. Yo voy a dar 5 centímetros y voy a agregar 2 centímetros adicionales. Esos 2 centímetros los voy a dividir a la mitad y me va a quedar 1 centímetro a cada lado de mi línea central. ¿Ok? En general mi línea central me queda a 6 centímetros de la orilla. Después voy a bajar 12 centímetros, que es el largo de mi pinza delantera, y voy a marcar esos 6 centímetros que son la distancia de mi línea central. Esta será la punta de mi pinza. Ahora voy a formar mi pinza. Marco línea de costura. Marco la otra línea de costura. Y marco mi línea central. Como podemos ver, las 3 líneas llegan hacia la punta de mi pinza. Ahora voy a marcar mi pinza trasera, igual considerando la orilla. En este caso yo voy a dejarla alrededor de 15 centímetros y voy a marcar 3 más. Después voy a dividir esos 3 centímetros a la mitad y voy a dejar mi línea central. En este caso mi línea central me queda a 16.5. Nuevamente voy a bajar en línea vertical. En vez de 12 centímetros ahora van a ser 13 centímetros. ¿Por qué? Porque normalmente mi pinza trasera suele ser, aparte de más amplia, también más larga. 1 centímetro más amplia y 1 centímetro más larga. Entonces voy a marcar la distancia que tengo hacia mi línea central, que son 16 centímetros. Los voy a marcar acá en la parte de abajo. 16 centímetros y medio. Esa va a ser la punta de mi pinza. Y ahora voy a dibujarla.
en este caso, como lo comentaba de inicio, podemos marcar o no nuestra línea central a gusto de cada quien. Vamos a coser nuestras pinzas. Lo primero que vamos a hacer es doblar. Si marcamos línea central, doblar sobre nuestra línea central y clavamos un alfiler para verificar que quedó exactamente a la misma distancia nuestra línea derecha y nuestra línea izquierda. Coincide perfecto. Y vamos a tratar de marcar con un alfiler el tope de la pinza para cuidarlo, esta marca, y que no se vaya a ir la costura un poco más abajo. Bajo el pie, remato para iniciar la costura y trato de iniciar siempre de la parte superior hacia la punta. También debo rematar la parte final. Si se fijan, aquí quedó. Sigue cortar los hilos y planchar. Vamos a planchar nuestra pinza hacia la derecha y hacia la izquierda para poder desvanecer esta arruguita que nos quedó acá. Si se fijan, aquí por la parte derecha nos queda como una burbujita. Con la plancha la vamos a desaparecer. Nos debe quedar totalmente degradada y lo más invisible posible. Cosemos la otra. Igual, si no tiene marcada la línea de centro, consideramos el punto medio y la punta. Colocamos alfiler para verificar que está exactamente línea con línea. Okay. Y marcamos la punta. Esta es la burbujita que tenemos que desvanecer al momento de planchar. En la parte delantera nos va a quedar así. Si se fijan, se hace esta burbujita. Con la plancha desaparece totalmente. Esta es una pinza sencilla. Regularmente se utiliza para faldas o pantalones y va de la cintura hacia abajo. Pero también contamos con pinzas muy similares en la parte del talle, que si la volteamos van de la cintura hacia arriba y regularmente concluyen en la parte del busto. Debemos procurar que al planchar la pinza siempre esté volteando hacia el costado. Debe quedarnos hacia el costado al momento de coser, va a quedar hacia allá. Y así finalizamos nuestra pinza, disimulando lo más posible esta terminación. Se debe ver totalmente invisible. Ahora vamos a conocer las pinzas de doble punta. Este tipo de pinzas suelen ser muy comunes para prendas completas como son vestidos o palazos. Vamos a ver los pasos necesarios para elaborar una pinza con doble punta. Primero que nada es tener una línea de cintura. Vamos a suponer que en nuestra prenda tenemos esta línea de cintura. ¿Ok? Luego vamos a marcar de la parte, la línea vertical de costado izquierdo hacia adentro, la ubicación de la pinza. En este caso yo la voy a colocar a 13 centímetros.
y voy a dejar 2 o 3 centímetros dependiendo la necesidad de nuestra pinza. En este caso yo voy a dejar 3. Esos 3 centímetros los voy a dividir a la mitad. Esta va a ser mi línea central. De mi línea central hacia la orilla mi pinza va a medir 1,50. ¿Ok? Hacia la parte superior voy a escuadrar aproximadamente 10 centímetros, o esto va a depender también del talle de la persona a la que le están confeccionando. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. En este caso yo voy a considerar 10 centímetros hacia arriba. Y debo cuidar que mida exactamente, que esté sobre la misma distancia de mi línea de costado hacia adentro. En este caso son 14 centímetros y medio y voy a procurar que también esté sobre 14 centímetros y medio. Es acá. Esta va a ser la punta de mi pinza. Voy a dibujar y ya cuento con la parte superior de mi pinza. En la parte inferior voy a marcar 12 centímetros hacia abajo y voy a cuidar que tenga exactamente la misma distancia, que eran 14 centímetros y medio en mi caso. Siempre debemos medir de nuestra línea de costado hacia la punta de nuestra pinza, que mida la misma distancia. ¿Por qué? Si yo no cuido esta medida, mi pinza puede quedar un poco ladeada hacia acá, un poco ladeada hacia acá, y eso va a descuadrar nuestra prenda. Por eso tiene que ser muy precisa. Ya que tengo mi punta, voy a terminar de dibujar mi pinza inferior y voy a unir con la superior, de manera que se va a formar automáticamente una pinza de doble punta. Con esto yo ya puedo proceder a coser, o bien si requiero marcar mi línea central, lo hago aquí mismo. Después voy a doblar sobre la línea central hacia la punta superior y hacia la parte inferior. También debo clavar alfileres para verificar que coinciden mis esquinas. Está exacta. También acá coinciden. Y puedo marcar la terminación de la punta superior y la terminación de la punta inferior. Esta quedó un poquito movida. Sigue movida. Tenemos que acomodar hasta que nos quede exacta o casi exacta. Estas líneas deben de coincidir. Ahí está. Ya doblé de manera que me coinciden. Y el siguiente paso es coser nuestra pinza de doble punta. Para coser es muy importante cuidar el no iniciar. Bueno, depende del gusto de cada quien, pero yo sugiero no iniciar desde de punta a punta. Yo sugiero iniciar de centro a punta, después voltear mi costura y de centro a punta. De esta manera va a ser más fácil disimular la punta y lograr que sea lo más invisible posible. Hay que tratar de terminar casi en cero. Para eso, regularmente la máquina se presta más cuando estamos por terminar la costura que por iniciarla. Entonces yo de preferencia no la hago desde acá hasta abajo, sino de mitad hacia abajo y de mitad hacia arriba. Voy a pasar a la máquina para coser. Remato en el centro y coso.
Hago lo mismo con la otra parte. Voy a cortar mis hilos y después vamos a planchar. Igual que en las pinzas de falda, debemos tratar que la pinza ya planchada quede hacia afuera, hacia el costado. Esta pinza es para dar una figura mucho más definida a lo que es la parte de cintura en una prenda completa. Ya que conocemos el tipo de pinzas que vamos a estar utilizando, es bien importante saber la ubicación donde regularmente las vamos a colocar. En este caso, la pinza de una punta, la sencilla que vimos al inicio, vamos a utilizarla por lo regular en la parte de la cintura hacia abajo, más o menos en esta zona, y va a ser doble. Vamos a utilizar una en esta y otra en esta parte. Estas dos zonas regularmente son pinzas sencillas que se van a estar utilizando en faldas, pantalones, shorts, etc. Se van a estar haciendo en la parte frontal y también en la parte trasera. Esta misma pinza va a tener exactamente esta ubicación, de cintura hacia la parte más alta de la pompa. Vamos a estar utilizándola también de doble, una a cada lado. Esta pinza también la podemos utilizar algunas ocasiones en la parte del busto. Dependiendo del proyecto de costura que vamos a estar haciendo, puede ser del corte de costado hacia la punta del busto. Y la podemos utilizar ya sea inclinada o recta, dependiendo del tipo de corte que vayamos a formar. Además, vamos a tener la opción de pinza doble punta. Esta por lo regular se utiliza ya sea en prendas en la parte delantera. Nos va a enfatizar perfectamente la cintura, si se fijan nos queda exacta. Y puede ser que la punta superior termine al inicio del busto o bien que termine en la parte más alta del busto. Igual esto va a depender del tipo de prenda que vayamos a realizar y va a ser a gusto de cada quien. La parte inferior va a concluir justamente de la cintura hacia abajo a la altura que normalmente terminamos, que son 10 o 12 centímetros debajo de la cintura. Esta misma pinza doble punta es mucho más común todavía en prendas, en piezas traseras, perdón. Regularmente esta parte más gruesa de la pinza queda justo a la cintura y la otra queda hacia arriba. Vamos a suponer que aquí tuviéramos un cierre, un corte, nos quedaría ahí. Nos va a definir perfectamente la cintura y la forma de la parte de atrás. Igual que en la delantera, esta iría acompañada de una segunda pinza en esta zona. Regularmente se utilizan mucho en blusas camiseras, se utilizan mucho en vestidos, en palazos o prendas de manera general completas. Es para definir esta parte. Las invito a realizar su prueba, preferentemente en dos tipos de textura. La más fácil y práctica puede ser manta o popelina y hacer una segunda práctica en cualquier otro tipo de tela que ustedes tengan para que puedan probar ambas opciones. Y no olviden que el planchado es indispensable. Para poder definir totalmente una pinza debemos planchar totalmente y lograr que la terminación de la punta no nos quede una burbujita o una ruedita o una marca final. Se debe desvanecer totalmente. Para ello, la terminación de costura debe quedar totalmente cerrada, en nada, definida al 100%. Y con esto vamos a lograr una mejor forma y un mejor entalle en nuestras prendas básicas.